Buenas tardes, bienvenidos a nuestra transmisión del servicio de hoy sábado, un servicio especial abarcando el tiempo de Semana Santa. Espero que todos ya se hayan podido conectar, espero que todos hayan visto ese video hermosísimo de Strong Kids que representaba que ahora tenemos un gran superhéroe, se llama Jesucristo. Es el único superhéroe que no nació en la imaginación de un hombre, sino que nació en el corazón de Dios para venir a salvarnos a nosotros. Y quiero invitarles que para disponernos en este tiempo vamos a hacer una oración. Me acompañen y cantemos una canción que habla acerca del amor de Dios y damos paso después a la palabra. Cierra tus ojos ahí donde estás, ponte sobre tus pies, dispongámonos en una actitud de adoración, en una actitud de amor hacia Dios, en una actitud de respeto a Él, y vamos a darle gracias por este día. Padre, te damos gracias por tu amor inagotable, gracias por este tiempo en donde conmemoramos tu crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. Gracias por el regalo de amor que nos diste hace más de 2000 años en la cruz. Permite que hoy nuestro entendimiento pueda capturar todo ese amor, que podamos nosotros recibir en nuestro espíritu y ser alumbrado nuestro entendimiento con el amor derramado allá en la cruz, con el amor con que nos amas eternamente, y que ahora podemos ser constituidos tus hijos a través de ese sacrificio precioso. Padre, te pedimos que recibas este tiempo de adoración, este tiempo de alabanza, que esta canción que vamos a cantar sea agradable a tu corazón y que seas tú, Señor, haciendo en nosotros lo que es agradable a ti. Gracias por tu preciosa presencia, por tus ángeles en cada hogar que nos está sintonizando, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a adorar al Señor, vamos a cantar la canción. Gracias, Jesús. Oh Jesús, gracias por ese amor inagotable, Señor. Gracias, Señor. Oh Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Oh, mi Rey de gloria. Antes de hablar, cantaste sobre has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.
alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Aleluya. No hay Aleluya. pared que no Así es. derrumbas, tira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas. Oh, tu amor me mueve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me mueve, me sostiene, amor sin condición. Gracias. Gracias. Amor sin condición. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias porque tu amor es inagotable, Señor, para con nosotros. Gracias porque tú has hecho todo lo necesario para acercarte a nosotros. Te damos gracias porque tu palabra declara, aleluya, que sabemos que todos, para los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien, los que hemos sido llamados de acuerdo a tu propósito. Porque dice tu palabra que a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gracias, porque ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de tu amor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Permítenos que tu Santo Espíritu nos inunde, nos abrace, nos toque, aun que sean derramadas sanidades en los cuerpos, sanidades en las almas, que venga restauración a las vidas a través de la palabra que hoy vamos a recibir. Gracias por la atmósfera de tu Santo Espíritu en este lugar y en cada uno de los hogares y de cada uno de los lugares donde nos están viendo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Qué buen comienzo cantando acerca del amor de Dios. Cuando este fin de semana se conmemora el amor de Dios. Ahora yo les recuerdo que lo que nosotros estamos celebrando este fin de semana con la crucifixión, muerte y sepultura de Cristo, no son los días exactos, pero es un tiempo donde se conmemora ese evento histórico, por medio del cual el plan de Dios se estableció para cada uno de nosotros llegar otra vez a tener una conexión con el Señor. Y hoy el Señor ha querido que, ayer estuvimos hablando acerca de la cruz. Si usted no ha visto este mensaje, le recomiendo que apenas, o en el momento que pueda, después de ver este mensaje, vaya y mire el servicio especial de ayer en la mañana de Conexión Vital, donde hablamos acerca de la cruz. La cruz es el lugar de perdón, la cruz es el lugar de pago. Y yo quiero hablar hoy acerca de un tema que se llama así, o que lo titulé así: entre la cruz y la resurrección. Un espacio de tiempo después de la cruz y cuando Jesucristo se manifiesta en vida otra vez, que se le llama resurrección, que mañana a las 9 de la mañana estaremos hablando acerca de eso. Y de una vez les pido el favor que aliste allí un trozo de pan en representación del cuerpo de Cristo y una copa, ¿cierto? Un jugo de uvas, un jugo de fresa, no sé, algo que represente la sangre de Jesús, y que vamos a celebrar el día de mañana lo establecido por el Señor desde la cena antes de su crucifixión. Y hoy, para poder explicar este tema de entre la cruz y la resurrección,
quiero tocar un evento anterior a la crucifixión, que es cuando Jesús va a orar al huerto de los olivos. Es un tiempo muy especial, porque quiero explicar aquí algo de la vida de Jesús, de por qué en ese tiempo nosotros como creyentes sabemos que ahí Jesús conquistó la victoria sobre su alma frente a los hechos que iban a ocurrir posteriormente. Y se encuentra este pasaje en Lucas capítulo 22 versículos 39 al 46. Lucas capítulo 22 versículos 39 al 46. Los evangelios de Mateo y Marcos hablan acerca de este hecho también y amplifican algunos detalles, pero yo he querido tomar porque voy a hablar acerca de un evento que Jesús vivió allí. Versículo 39 dice así: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y permítame hacer ciertos stops en lo que vayamos leyendo estos textos bíblicos, y vemos que Jesús está con sus discípulos y allí ellos están disfrutando, acaban de tener ese evento del lavatorio de los pies, cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos en la cena, donde establece muchas cosas, o establece más bien lo que va a ocurrir, donde Él les abre su corazón, donde se manifiesta la traición de Judas, ¿cierto? Y donde Jesús le dice: ve y lo que vas a hacer, hazlo pronto. E inmediatamente después todos salen al monte de los olivos, o al Getsemaní. Y dice que cuando están ahí, el Señor les dice que oren para que no entren en tentación. Iba a ser una época difícil, un tiempo difícil, en donde tal vez ellos no iban a entender lo que iba a ocurrir, aunque Jesús ya les había anunciado los eventos por venir. Y yo te digo, a veces Dios nos anuncia las cosas que van a venir, pero nosotros en los tiempos difíciles debemos orar. Y créame que en esta época estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo de cuarentena, tiempos de pandemia, y muchas cosas están viniendo aquí a la tierra. Y Jesús le habla a sus discípulos y les dice: deben orar para que no entren en tentación. Y este es un tiempo donde nosotros debemos estar dedicados a la oración. Y cuando hablo de dedicados a la oración es andar en una búsqueda de Dios, de corazón a corazón. Y déjeme decirle algo acá: está bien que usted escuche mensajes, y yo aprecio que usted se haya tomado el tiempo para escuchar este mensaje, pero no se conforme con esto. Cuando reciba este mensaje en su corazón, inmediatamente después atesórelo, pero vaya a la intimidad con su Padre Celestial. Ore a Él, hable con Él. Que este tiempo de cuarentena sea un tiempo en donde su relación con Dios ha sido afirmada y confirmada, donde usted puede derramarle su corazón, donde usted está alejado de todos los afanes de este mundo, ¿cierto? Y usted puede dedicarse a orar, a leer la Biblia, a hablar con Dios. Lo que le digo, está bien que escuche estos mensajes, pero es un tiempo de afirmarnos, porque no vienen tiempos fáciles sobre la tierra. Pero quiero decirle algo, que aunque este mundo naufrague, si tú y yo estamos en el arca con Cristo, porque Cristo es la tipificación del arca de Noé, no vamos a naufragar con este mundo, sino que vamos a ser guardados y preservados. Por eso es importante que en este tiempo tú fortalezcas tu relación con Dios. En este tiempo el corazón de muchos se va a volver a encender la llama de Cristo. En este tiempo el corazón de muchos se va a levantar y van a reenfocar su vida y van a correr a Cristo. Pero en el corazón de otros va a venir un enfriamiento. No permitas que tú seas de los que viene el enfriamiento. No permitas que te pase como los discípulos en este momento, que Jesús en el momento más difícil los llamó a orar y ellos se quedaron dormidos. Versículo 41 dice que después de que estaba con ellos, y Él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. En las versiones de Mateo y Marcos habla acerca de que Él llegó con sus discípulos y tomó a tres, que fue a Pedro, a Jacobo y a Juan, que son los hijos de Zebedeo. Ellos eran hermanos y Él los tomó a tres. Al parecer, de acuerdo a lo que las escrituras nos muestran, estos tres eran más cercanos al corazón de Jesús, y ahí es cuando Jesús les dice: estoy angustiado hasta la muerte, por favor acompáñenme a orar. Y se fue y se separó un poco más del grupo de los otros discípulos, y con ellos tres estuvo en un lugar, y de ahí un poco más adelante Él se fue a orar a solas con su Padre Celestial.
Hay momentos en que uno necesita compañeros de oración. Y créame que en este momento es un tiempo donde todos seamos compañeros de oración, donde oremos juntos, donde estemos clamando por lo mismo. Anoche tuvimos una vigilia unida. Las más de 30 iglesias de Houston, a través de una entidad que se llama la UBA, nos unimos, pastores de diferentes iglesias, para clamar por la nación, para clamar por la ciudad y ser compañeros de oración. Es un momento que como iglesia, que estamos levantando una cosecha de amor, nos unamos a orar, a estar juntos. Y el versículo 41 vuelve a decir que él se puso en rodillas y oró. Y 42 dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice el 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y yo quiero decirle algo, a mí me gusta esta versión del Evangelio según San Lucas, porque nos muestra la parte espiritual de todo lo que estaba pasando en lo natural. Jesús estaba soportando una lucha fuerte, estaba soportando un tiempo de angustia y agonía, y ya les voy a decir cuál era el foco central de esa agonía que él estaba teniendo, porque a veces algunos piensan que solo era ir a la cruz o el sufrimiento que él iba a tener o que lo iban a golpear, pero iba mucho más allá. Entonces aquí el Evangelio según San Lucas nos muestra que venían ángeles. Esto quiere decir que había un ambiente espiritual que se estaba moviendo con relación a la crucifixión, muerte y sepultura de Cristo. Y no te pierdas ahí. Dice la Biblia que Jesús habló, dijo, Padre, si puedes pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Usted va a encontrar en los evangelios según Mateo y Marcos que Jesús lo hizo 3 veces. Fue e hizo lo mismo. Y continuando aquí en el versículo 43 dice, y le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y este evento de una forma médica se llama hematidrosis, cuando los vasos capilares, por una extrema presión que la persona sufre, se le revientan y empieza a sudar sangre. A mí no me ha pasado hasta el día de hoy, no sé si a ti te ha pasado, pero es para que entiendas el grado extremo de presión que se encontraba Cristo en el Getsemaní. Jesús no le pasó como tal vez en algunas películas que lo veíamos así todo, parecía un Jesús todo hollywoodesco, ¿cierto? Él tuvo una lucha fuerte en este tiempo en el Getsemaní y ahí obtuvo la victoria. Dice en el versículo 45, y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Tú tienes que tener mucho cuidado en estos tiempos de que venga la tristeza a tu vida. La tristeza va a hacer que no tengas ganas de orar. El desánimo va a hacer que no tengas ganas de comunicarte con tu Padre. La angustia va a hacer que tú no quieras orar. O sea, todas estas fuerzas espirituales que se mueven en un momento de estos de pandemia, de tristeza y de preocupación, va a procurar que tú no te comuniques con tu Padre Celestial. Y si te ha pasado esto, te recomiendo que veas la conexión vital de todos estos días de esta semana que ha pasado, ¿cierto? De lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, donde, hasta el jueves, donde estuvimos hablando acerca de la autoridad que Jesús nos ha dado, ¿cierto? Para pensar bien sobre nuestra mente, sobre el desánimo, sobre la angustia y sobre todas estas cosas que lo que quieren producir es que no nos acerquemos a nuestro Padre Celestial. ¿Ok? Dice, y los halló durmiendo a causa de la tristeza. 46, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y la tentación simplemente es una decisión frente a un evento o una situación que se nos presenta alejado de la voluntad de Dios. Y yo te digo, en este momento tú y yo debemos estar orando para no hacer cosas que estén alejadas de la voluntad de Dios. Yo de aquí del Getsemaní saco un ejemplo gigante para mi vida, un ejemplo yo creo que para todos nosotros. Cuando Jesús se acerca al Padre a decir, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Usted encuentra en los 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas que Jesús no recibe ninguna respuesta del Padre Celestial. ¿Por qué Jesús no recibe una respuesta del Padre, sino antes un ángel viene a consolarle? Porque Él ya sabía en su corazón cuál era la voluntad del Padre. Y cuando Dios establece su voluntad, no tiene que estártela recordando cada momento. Tú sabes lo que tienes que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer.
Y ese era el plan de redención y ese era el camino que se había escogido. Y Jesús ahí tomó fuerzas. En ese momento, en el Getsemaní, donde Jesús obtuvo la victoria de su espíritu sobre su alma. Y se alistó para afirmar su corazón en los planes del Padre, para caminar así el camino necesario para la salvación de todos nosotros. Siempre que tú estés frente a situaciones o circunstancias difíciles, va a haber una batalla de tu espíritu con tu alma. Tu alma se va a sentir apocada, amilanada, se va a sentir mal, pero desde tu espíritu, lo que Dios te ha hablado al corazón, tienes que sacar fuerzas. El rey David lo decía en los Salmos, lo decía de esta forma: ¿por qué te afliges y te abates, oh alma mía, dentro de mí? Pues porque esperaré en Jehová, porque aún habré de alabarle. Fortaleza mía y castillo mío. El Señor es nuestro castillo, nuestra fortaleza. Y nosotros debemos estar muy alertas en este tiempo lo que Dios hable a nuestro corazón. Y hemos visto que el Señor ya triunfó sobre el pecado en la cruz. Esa acta de decretos que era contraria, que el diablo utilizaba para venir a lastimarte, a herirte, a tratar de hurtar, matar y destruir en tu vida, ha sido clavada en la cruz. Y ayer hicimos una oración y todos corrimos a la cruz y dejamos todos esos pecados. Y permitimos que la sangre de Cristo nos lavara. Ahora, la aflicción de Jesús no era ir a la cruz. Y quiero que me escuches muy bien acá. Por el motivo por el cual él sudaba grandes gotas de sangre no fue el ir a la cruz. Era el hecho de que iba a tener que separarse de su Padre Celestial a causa del pecado que iba a cargar. Jesús no tiene nada que ver con el pecado. El Padre dice que Él es santo. Y si Él es santo, Él habita en luz inaccesible. Él no puede ver el pecado. El Espíritu Santo, como su nombre lo indica, es Espíritu Santo apartado del pecado. Y por primera vez en su existencia, recordemos que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no tuvo principio y no tendrá final. Por primera vez, en un lapso de tiempo, se iba a tener que separar el Hijo del Padre y del Espíritu Santo. O sea que en sí Dios sufrió una separación. Porque era la única forma de poder pagar. Tenía él que volverse todo pecado. Él tenía que cargar con los pecados del mundo. Y por eso es que el Padre, cuando Cristo paga con los pecados del mundo en la cruz, no lo puede ver. Y tiene que apartar de él su rostro. Y es esa expresión en la cruz cuando Jesús dice: Elí, Elí, lama sabactani. Y es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es en el momento en que Jesús se separa del Padre. A Jesús no le amedrentaban los golpes, a Jesús no le amedrentaron los latigazos. La Biblia dice que él enmudeció delante de sus trasquiladores. La Biblia dice que aun cuando lo crucificaron, él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A Jesús lo que lo angustiaba profundamente en su corazón era esa separación que tú y yo íbamos a provocar de Dios Padre con Dios Hijo. Y eso a mí me causa gran impacto. Cuando yo empecé a conocer al Señor y supe esto me golpeó tan fuerte. Y entendí la dimensión del amor de Dios. Jesús estuvo dispuesto a separarse de su Padre. No quería. Le dijo: Padre, tienes otro plan. Y hubo silencio en el cielo 3 veces porque él no quería. Él sabía que su Padre era la vida. Pero por amor a ti y por amor a mí, Él lo hizo. Él conquistó la victoria. Ese fue el punto de Getsemaní, el sufrimiento extremo de Cristo. Y cuando fue afirmado y el ángel lo consoló, Él se levantó a cumplir este plan. En la separación del Padre y del Hijo no solo sufrió Jesús al cargar el pecado, también sufrió el Padre y el Espíritu Santo al desgarrarse de sí mismo. Porque Jesús en ese momento se volvió pecado. Y el Padre y el Espíritu Santo no tienen nada que ver con el pecado. ¿Puedes ver el amor de Dios? ¿Puedes ver el amor del Padre al dar a su Hijo? ¿Puedes ver el amor de Cristo al cargar por nuestros pecados y el Espíritu Santo de separarse del Hijo? ¿Puedes verlo? Ahora bien, después de la muerte de Jesús en la cruz, que hablamos el día de ayer estuvimos hablando acerca del día, dice que hubo 3 días.
esos 3 días son una cierta incertidumbre aquí en la tierra, porque la Biblia no nos deja ver situaciones bien claras de lo que pasó durante esos 3 días, pero vamos a tratar de descifrar algunas de acuerdo a lo que las mismas escrituras nos muestran, porque Jesús había dicho que iba a sufrir y ser entregado, pero al tercer día Él iba a resucitar. Entonces hay un evento de crucifixión y hay un evento de resurrección, y vamos a sumergirnos en qué pasó durante estos 3 días. Lucas 24, capítulo 24, versículos 45 al 47. Lucas capítulo 24, versículos 45 al 47. Dice así: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Si Dios no te abre el entendimiento, no vas a comprender las escrituras. Si una persona tú le hablas acerca de la Biblia y no entiende, si Dios no le abre el entendimiento, no te va a entender. Nosotros a veces tratamos de explicarle cosas a personas con una mente natural, y la mente natural no va a entender los asuntos del espíritu. Debemos orar para que Dios abra el entendimiento de esas personas y que lo que está escrito ellos lo puedan entender y discernir espiritualmente, como están escritas, como Dios las estableció. Pero aquí dice que Jesús les abrió el entendimiento, los ojos espirituales y oídos espirituales para que ellos pudieran verlo. 46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Si Dios no le abre el entendimiento a una persona y le hace ver su condición de pecado, esa persona va a seguir caminando aquí en la tierra diciendo: no, pero yo me porto bien, yo no hago nada malo. Cuando la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Nadie se salva, puede ser muy bueno, pero la Biblia dice que hay una raíz de pecado en el corazón, una naturaleza de pecado que siempre lo va a llevar a hacer lo que no es agradable a Dios. Entonces, ¿qué ocurrió en ese espacio de tiempo entre la cruz y la resurrección en el mundo espiritual? Mientras Jesús era clavado en la cruz, Satanás de haber convocado a sus demonios, yo lo expliqué ayer, para ser testigos de este acontecimiento crucial. Jesús cargando los pecados horribles de toda la humanidad. Jesús cargó las violaciones en su cuerpo. Jesús cargó los asesinatos, los robos, las heridas las cargó en su cuerpo. Por eso Él fue hecho toda una llaga. Todo el castigo vino sobre Él. En el ámbito natural veían a un hombre desgarrado, un hombre con heridas, a un hombre que era toda una llaga, al punto que derramó tanto sangre que cuando le traspasaron con la lanza para bajarlo de ahí y verificar que él estuviera muerto, salió agua y sangre. Él se desangró porque la golpiza fue brutal, porque las heridas que le hicieron fue por todo el cuerpo. A él le arrancaron la barba. Yo le digo algo: si usted no sabe qué se siente cuando a alguien le arranque la barba, arránquese un pelito de la nariz y multiplíquelo por 100. Es un dolor extremadamente agudo, y no solo eso, eso produce una inflamación. Le arrancaron su barba. Las espinas clavadas en su cabeza hicieron que se le inflamara toda la cara. Él se hizo todo una llaga. Y ahí, en ese momento, nosotros eso es lo que vemos en lo natural, pero en lo espiritual había una lucha. Había toda una batalla que Él estaba librando por ti y por mí. Jesús cargando los pecados horribles. Y allí se inclinó y entregó cada pecado que había sido cometido algún día por todos nosotros. De hecho, todo el pecado, dice la Biblia, que Él cargó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, para que el pecado ya no fuera un estorbo para presentarnos delante del Padre. Por eso dice que en la cruz fue clavado allí todo el acta de decretos que nos era contraria. Él enterró nuestros pecados para no ser recordados jamás. Jesús dejó la cruz. Él murió y resucitó, y en la cruz quedaron clavados todos esos pecados. Salmo 103, versículo 12. Salmo 103, versículo 12 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Aleluya. Aleluya.
El Hijo de Dios vino para quitar el pecado del mundo y la raíz del mal del corazón, porque no solo es pagar por nuestros pecados, sino a través de ese acto de amor, Él nos abrió una puerta para que todo aquel que quiere y le reciba sea quitada esa naturaleza de pecado y puesta una naturaleza de santidad. Su naturaleza, por eso es que somos constituidos hijos. Porque el Hijo manifiesta la naturaleza del papá. Mientras tú no tengas la naturaleza de Dios habitando dentro de ti, mientras Jesús no te cambie el corazón a través de recibirle como tu Señor y Salvador, nunca vas a poder manifestar la naturaleza del Padre. Y si no manifiestas la naturaleza del Padre, entonces no eres hijo. No eres hijo. En esto se conocen los hijos de Dios, ¿cierto? En que llevamos nosotros mucho fruto, en que por nuestro fruto nos conocen. Ahí es donde sabe uno si una persona es un hijo de Dios. No por haber hecho simplemente una oración, sino porque manifiesta las obras del Padre Celestial. Hay un dicho muy común que dice: de tal padre, tal hijo, ¿cierto? Así mismo, de tal Dios, así somos nosotros sus hijos. El Hijo de Dios vino para quitar el mundo, la raíz del pecado del mundo y del corazón. Jesús en la cruz cumplió la función de los corderos sacrificiales del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se estableció al pueblo amado por Dios, se estableció una ley para que la cumpliera. Pero si transgredían esa ley o la rompían o no la podían cumplir, ellos tenían que ofrecer un sacrificio. ¿Por qué? Porque toda transgresión o todo incumplimiento de la ley debe haber un pago, como en lo natural. Tú infringes una ley y tienes que pagar. En lo espiritual pasa lo mismo. Tú infringías una ley en contra de Dios y tenías que pagar. Pero en lo espiritual se paga es con la vida. Y para que no pagara el ser humano se estableció unos sacrificios acerca de un animal, de un cordero inmolado, ¿cierto? Por eso es que esos son tipos de lo que Jesucristo iba a hacer una sola vez y para siempre. Pagar por los pecados. Juan 1:29 dice así: el día siguiente, cuando Jesús fue a ser bautizado, ¿cierto? Fue donde estaba Juan el Bautista. Fue allá y vio Juan, y dice, el siguiente día vio Juan que venía él, o sea Jesús, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren muy bien, dice que quita el pecado, no que lo cubre, que lo quita. Y al llevar nuestros pecados a las profundidades de la tierra, cumplió la función representada por ese macho cabrío que llevó los pecados de las personas. En el antiguo pacto, voy a leerle lo que dice Levítico 16, 21 al 22, por el pueblo se agarraba un macho cabrío y los dirigentes, el sacerdote le ponía las manos, todos eran transferencia de los pecados del pueblo sobre ese macho cabrío y se dejaba llevar, ir para morir. Por eso es que el diablo utiliza esa figura del macho cabrío, porque el macho cabrío representaba todo el pecado de todo el pueblo, las atrocidades más grandes, y por eso el diablo se apodera de esa imagen y dice que él es el macho cabrío. Levíticos 16, 21 y 22 dice: y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto hasta que muriera. Y Jesús hizo esa función. Él agarró todos los pecados y los colocó en la cruz. Y eso es lo que él estaba haciendo en el ámbito espiritual, entre la cruz y la resurrección. Él fue a pagar, él se fue a ese lugar desierto para pagar por todos nuestros pecados, todas nuestras transgresiones. En tiempos antiguos, cuando un ejército derrotaba a su enemigo, yo se los decía ayer, los vencidos eran desarmados, despojados de sus ropas, encadenados unos tras otros y totalmente deshonrados, marchaban de regreso como esclavos a la nación conquistadora. Y eso era lo que Jesús estaba haciendo durante estos 3 días. Colosenses capítulo 2 versículo 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si puedes verlo en el espíritu, como el enemigo, el diablo, los demonios son vencidos por Cristo. Y te voy a pedir el favor que hoy también utilices tu imaginación y que lo puedas ver, y que permitas que el Espíritu Santo te muestre en tu mente y en tu corazón esta imagen.
y puedas ver cómo Jesús está derrotando en el mundo espiritual la maldad, el pecado, la destrucción, aquel que viene para hurtar, matar y destruir sobre tu vida. Jesús personalmente desarmó a Satanás y cada demonio, les quitó su autoridad, los despojó de sus ropas e hizo un espectáculo público de ellos. Satanás pensó que había derrotado a Jesús cuando lo mató, dejándolo desnudo y colgado sobre la cruz, pero se equivocó. ¿Cuántos saben que el diablo nunca le gana a Dios? Nunca, el diablo ya ha sido condenado, solo está esperando su sentencia eterna. Aleluya, y le damos gloria a Dios por la victoria en Cristo. Ahora, entrémonos un poco más profundo. ¿Qué pasó entre la crucifixión y la resurrección? Jesús dejó su cuerpo en la tierra, pero su alma y su espíritu bajaron al infierno. Y vuelvo a repetir esto. En el momento en que Jesús muere, expira, lo bajan, ¿cierto? En el momento en que Él tiene la muerte física, porque recuerden que Jesús murió 2 veces en la cruz, tuvo una muerte espiritual y después de esa muerte espiritual o separación del Padre, Él muere físicamente cuando carga los pecados de la humanidad, ¿cierto? Es desangrado completamente. Su cuerpo fue una tumba. José de Arimatea, un rico de la época, pide el cuerpo y lo coloca en una tumba que nadie antes había usado. Pero el espíritu y el alma de Jesús fueron al infierno. Mateo capítulo 12 versículos 38 al 40 dice así: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Cuando Jesús estaba vivo y los fariseos le decían: queremos ver señal, pero no para aprender ni para conocer quién era Dios, sino ellos querían ver esa señal para tentarle. Y Jesús les dijo en el versículo 39, Él les respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y aquí quiero hacer un stop, y es este. Nosotros a veces pensamos que las personas, si ven un milagro de Dios, van a creer en el Señor. Y le voy a decir algo: hay personas que tienen un corazón tan endurecido que aunque Dios les haga milagros y aunque el Señor les muestre su bondad, no se van a rendir a Él. Debemos orar para que los corazones estén listos. El mayor milagro que puede ocurrir en la vida de una persona no es que Dios le dé la casa, el carro o que Dios lo sane. El mayor milagro es que nazca de nuevo, que rinda su corazón a Cristo, porque un hombre y una mujer que pueden ver este milagro en su vida y disfrutar de la nueva vida en Cristo, van a pasar más de miles de milagros en su vida, pero el mayor de los milagros es este. Jesús, cuando mandó a los 70 y los mandó de 2 en 2 yendo por todo lado, ellos estaban maravillados y decían: los demonios se nos sujetan, los enfermos son sanados. Y Jesús decía: no se maravillen de esto, maravíllense que sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Y Él decía que este era el mayor milagro que una persona pudiera recibir. Y ellos le estaban diciendo: bueno, muéstrenos señal. Y Él les dijo: no. Profeta de la señal del profeta Jonás será mostrada en este tiempo. Versículo 40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces la Biblia nos señala dónde queda el Hades. El Hades queda en el corazón de la tierra, el lugar de tormento. En el espíritu, ahí es donde queda. La Biblia nos enseña que iba a estar 3 días y 3 noches en el infierno. Y lo vemos, está en el corazón de la tierra. Hechos capítulo 2 versículos 25 al 27. En Hechos capítulo 2 versículos 25 al 27 hace una referencia en el Nuevo Testamento de lo que está escrito en el Salmo 16, en los versículos más o menos 10 y 11. Pero dice así: porque David dice de él, es un salmo que escribió el rey David, es un salmo profético, ¿cierto?, acerca del Señor. Y dice así: porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Versículo 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, que tu santo vea corrupción. Recordemos que nosotros somos un espíritu que tiene un alma y vive dentro de un cuerpo. El espíritu de Jesús y el alma estaban en el Hades, en ese lugar, en el infierno, en lo profundo de la tierra, y el cuerpo estaba en la tumba.
Acuérdense que la palabra muerte es separación. Cuando una persona parte de esta tierra, su cuerpo lo llevamos a un cementerio, ¿cierto? O a cremación, entonces. Pero el alma y el espíritu van a otro lugar. ¿A qué lugar van a ir? Pues la decisión de estar con Cristo o estar sin Cristo es lo que va a determinar el destino de esa persona. Así como Pablo nos habla de un tercer cielo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2, porque habla de un tercer cielo y quiero leérselo, dice 2 de Corintios 12, 2, dice: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, ¿cierto? Y eso nos está narrando Pablo. Eso quiere decir que si hay un tercer cielo, por lógica hay un primero y hay un segundo cielo, porque él estuvo en el tercer cielo. De la misma forma, el infierno nosotros podemos ver que está escalafonado en profundidad, así como el cielo está escalafonado de alguna forma en altitud, ¿cierto? El infierno, en las partes más bajas, está escalafonado hacia abajo. Entonces, Jesús, ¿a qué parte descendió? Dice que él descendió a la parte más profunda de la tierra, más profunda. Efesios capítulo 4 versículos 8 y 9 nos dice esto. Por lo cual dice Efesios 4, 8 y 9, voy a dar tiempo para que usted lo pueda buscar ahí, sé que voy un poco rápido, entonces voy a respirar un poco. Efesios 4 versículos 8 y 9, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Antes de ascender, cuando Jesús muere y es sepultado, él baja y está 3 días despojando a Satanás y a sus demonios de nuestros derechos. La Biblia dice que le quitó al diablo, ¿cierto?, las llaves del Hades y de la muerte. ¿Qué quiere decir las llaves del Hades y de la muerte? Le cambió al hombre su destino eterno. El destino eterno de la humanidad completa, de nuestros padres, nosotros, nuestros hijos y todas las generaciones, era el infierno, hasta que Jesús arrebató las llaves del Hades y de la muerte, para que nosotros ya no tuviéramos muerte eterna, sino que ahora tengamos vida eterna. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? Los hijos de Dios, los que hemos recibido ese regalo de salvación, de amor, para que nosotros con esas llaves del Hades, para que todos los que van caminando hacia el Hades, les prediquemos la verdad y ellos conozcan la verdad de Cristo y arrebatemos almas, corazones, personas que van camino hacia el Hades. Esto fue lo que Jesús estuvo haciendo durante estos 3 días. Y mientras estuvo allí, Mateo capítulo 5, versículos 25 y 26, Mateo 5, 25 y 26 nos lo dice en la Nueva Traducción Viviente así: cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. Es una parábola que está contando Jesús. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará al oficial y te meterá en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Y lo que quiero decir con eso es que cuando Jesús desciende a las partes más bajas de la tierra, Él pagó hasta el último centavo que tú y yo debíamos pagar a causa del pecado. Jesús pagó por nuestros pecados hasta el último centavo. Ahora, no quiero decir, con esto no estoy diciendo que Jesús le pagó al diablo. Escúchenlo muy bien. Dice que Él pagó la condena que a nosotros debíamos pagar. Él fue y la pagó y despojó al diablo y despojó a los demonios. No hay nada que tú le puedas añadir a la obra de Cristo, absolutamente nada, ni tus obras. La Biblia dice que todo lo que haces tú para tratar de agradar a Dios, para tratar de que Él te ame más, para tratar de ser aceptado por Dios, son trapos de inmundicia, porque Jesús ya hizo una obra completa. Ahora tú y yo recibimos, entonces tú y yo, ¿qué debemos hacer? Recibir esa obra completa. Y por gratitud y amor, ahora entramos en una obediencia. No entramos en una obediencia para que Él nos acepte, sino al contrario, por cuanto hemos sido aceptados, valoramos y amamos esa obra perfecta que pagó por nosotros. Lucas capítulo 23, versículos 32 y 33.
Lucas capítulo 23, versículos 32 al 33. Y quiero decirte lo siguiente. Esta parte me impacta. Y yo estaba preparando este mensaje y el Espíritu Santo toca mi corazón y me muestra algo impresionante ahí, en el momento de la cruz. Y en el momento de la cruz dice allí, según la Nueva Traducción Viviente, dice que llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Entonces hay dos personas, dos criminales y está Jesús. Creo que tú sabes la historia. 33 dice, cuando llegaron a un lugar llamado la Calavera o Gólgota, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y esto es una imagen del mundo, de la humanidad. Esto es una imagen tuya y mía, de todos los seres humanos. Porque cada uno de estos dos criminales, estando en un lugar que merecía, tuvieron que tomar una decisión frente a Jesús. Dos culpables y un inocente. Dos personas que eran culpables de su crimen. Tú y yo somos culpables del pecado que hemos cometido. Pero ahí está el inocente. Y de eso se trata la vida. Mire lo que dice en el versículo 39 al 43. Uno de los criminales colgado junto a él se burló. Así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó. ¿Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes. Este hombre no ha hecho nada malo. Y voy a hacer aquí un pare. Y quiero decirte algo. Todos estamos en el mundo. Desde que nacimos, vamos camino a la muerte. En algún momento, nuestros pecados nos van a pasar factura, como decimos. En algún momento nuestra vida de pecados nos va a llevar a morir. Y podemos vivir una vida de muchos años, pero en el momento en que vayamos a morir, vamos al lugar de condenación eterna. ¿Por qué? Porque desde el principio estamos destituidos de la gloria de Dios. Desde el principio Adán pecó y de ahí en adelante todos los hombres iban hacia el infierno. Pero hubo una actitud muy diferente en estos dos hombres. Muy diferente en estos dos hombres. Uno le recriminaba a Dios. Decía, pues si usted es Dios, bájese de ahí, ayúdenos. Dios, ¿por qué no nos ayuda? Y la actitud del otro, hey, nosotros merecemos nuestro castigo, pero él no, él es inocente. Y en este momento un hombre, antes de morir, instantes antes de morir, le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43. Dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Un hombre con una sentencia de muerte. Un hombre que iba a partir de esta tierra. Le dice a Jesús. Y la respuesta más gloriosa que yo he podido encontrar en la palabra de Dios. Más hermosa, más llena de amor. Jesús está crucificado cargando los pecados del mundo. Y en ese momento él lo mira y le dice, por eso estoy muriendo. Yo estoy parafraseando, dice, por eso estoy muriendo. Dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿En qué momento ese hombre hizo obras buenas? ¿En qué momento ese hombre se bajó de la cruz y empezó a ayudarle a la gente, a ser bueno? ¿En qué momento ese hombre bajó y se bautizó en aguas? ¿En qué momento? No tuvo oportunidad. Pero el amor de Dios lo abrazó ahí. Reconoció. Porque te voy a decir algo. Para poder reconocer a Jesús como Señor y Salvador y entender esa obra que Él hizo en la cruz y en el infierno, hay que humillarse. Y este hombre en la cruz se humilló. Y ahí estás tú como la humanidad. Y tú hoy en este día puedes tomar la decisión del primer ladrón que recriminó a Jesús o la actitud del segundo ladrón que dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Aunque Jesús estaba golpeado, molido. Fíjese, este hombre veía a un hombre golpeado, molido. Pero el otro ladrón, el ladrón que le dijo que se acordara de él, veía al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué clase de Jesús ves tú? ¿Tú ves el Jesús de la religión o el Jesús amoroso que quiere tener una relación personal contigo?
que quiere librarnos del pecado de la muerte, que quiere venir a gobernar nuestro corazón. Ese Jesús que durante este tiempo tuvo una batalla espiritual y que venció al diablo y que ahora vive. Y yo quiero que hoy tú y yo entendamos que Jesús fue a la cruz por ti personalmente. Jesús no solo vino a la tierra a salvar la humanidad, como dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, sino que vino por ti, por ese ladrón que estaba en la cruz, porque aún antes de ir a pelear su batalla, Jesús le aseguró la salvación a este hombre. Y que hoy tú veas de una manera personal, y que veas la cruz de una manera personal, y que veas que esa cruz es para ti, y que veas que ese sacrificio fue por ti, y que todos esos pecados quedaron clavados en la cruz por ti. Y para poder entender este momento, yo quiero que cantemos una canción. Y antes de cantar esta canción, vamos a orar. Yo te pido que le entregues tu corazón. Y así como este hombre le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, cuando estés en tu reino, cuando vengas en tu reino, tú le puedas decir a Jesús, Jesús, aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Oh Padre, gracias. Gracias porque tu palabra nos liberta. Gracias por este tiempo de quebrantamiento donde tu Santo Espíritu toca lo profundo de nuestro ser y nos recuerda ese amor inagotable. Gracias por morir por mis pecados, personalmente por los míos. Porque tú nos ves a cada uno individual y tu amor hacia cada uno de nosotros es individual. Tú eres un Dios de amor. Yo te pido, Señor, que seas tú tocando a cada uno de los que están viendo este video, este mensaje. Que seas tocando a cada uno de los que estamos en este lugar y en cada casa. Y que nunca olvidemos ese sacrificio de amor. Que tú moriste por mí. Que tú entregaste tu vida por mí. Que tú obtuviste una victoria por mí. Para que ahora yo nunca, nunca, nunca esté separado de ti. Ayúdame a vivir agradable a ti, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Y cantemos esta canción. Oh, sí, Jesús. Yo te pido, por favor, si quieres, ponte sobre tus pies ahí donde estás, o arrodíllate, o levanta tus manos. Pero no pierdas este tiempo de declararle tu amor al que lo merece. Aleluya. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí. Por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor. Tu gracia
avergonzamos de cantarte a ti, darte la gloria, la honra y la alabanza. Tú no te avergonzaste de nosotros en esa cruz. Tú fuiste feliz a la cruz y ahora nosotros entregamos nuestra vida por ti, Señor. Y predicaremos tu palabra en todo lugar. Y hablaremos de los hechos gloriosos de la cruz. Hablaremos de tu resurrección. Hablaremos de tu amor a todos aquellos que quieran escuchar. Espíritu Santo, yo te pido que en este momento coloques de nuevo en los corazones valentía, arrojo, que quieren en este tiempo predicar tu palabra. Llénanos con tu Santo Espíritu. Llena, Espíritu Santo, a los que nos están escuchando, para que se levanten con valentía, como Pedro en ese día, y se convirtieron 3,000 personas. Porque este es un tiempo donde los campos ya listos están y nos permite recoger esta cosecha. Señor, la cruz es gloriosa. Gracias por tu cruz. Gracias por tu cruz. Predicaremos tu reconciliación, tu amor y tu gracia. Gracias por llamarnos hijos y no avergonzarte de nosotros. Pues nosotros te llamamos Padre y no nos avergonzamos de ti. Te amamos y bendecimos tu santo nombre. Te bendecimos. Padre, te bendecimos. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Gracias, Jesús, por estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como lo prometiste. Te damos toda la gloria, honra, poder y alabanza en tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Día glorioso, día de bendición, día de poder. Y yo te animo a que lo que recibiste hoy de Dios lo atesores en el corazón. No te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. No te avergüences de un Cristo resucitado. Al contrario, si Él entregó su vida por ti, entrégale tu vida a Él.